hablar de lo que anunciábamos al principio del programa, lo que es claramente el tema del día, porque impactó muy fuerte, que es la cantidad de muertes que se produjeron este fin de semana en situaciones violentas. Son 6 muertos en total, hay una persona gravemente herida, y son hechos en los que, de acuerdo con las primeras pericias, se sospecha de peleas, intentos de robo, consumo de drogas, alcohol, y toda una situación que lleva a que hayamos tenido en un solo día, en 24 horas en Tucumán, más cantidad de homicidios que los que hubo en todo julio, ¿no? Sí, estamos en comunicación telefónica para los detalles y para profundizar sobre esto y la interpretación con Gustavo Rodríguez, jefe de policiales del diario, que ha trabajado todo el fin de semana, ¿no? Gustavo, estamos con vos. ¿Cómo te va? Bienvenido, buen día, gracias por atendernos, Gracias, buenos días, Caro, buenos días, José, ¿cómo están? Bueno, la verdad que un domingo sangriento, por donde se lo mire. Ahí pasan las horas y todavía hay mucha tela para cortar con respecto a los 6 homicidios que se produjeron ayer en la provincia. Bueno, hoy hablábamos algo con Indalecio y con Gaby. Nos quedó en el tintero un datito que es muy interesante y preocupante al mismo tiempo. De los 6 homicidios que se produjeron ayer, 3 serían casos de justicia por mano propia. Es un dato preocupante, alarmante, que habla del hartazgo de una sociedad ante la inseguridad que vive, y también es una prueba de que no están creyendo a las personas que deben protegerlo, que deben protegerla, y las que deben castigar a las personas que delinquen. En lo que va del año se habrían producido, según los casos que publicamos en la Gaceta, al menos 20 casos de justicia por mano propia. Es alarmante. Es muy fuerte, y más aún si tenemos en cuenta que el año pasado, en el mismo periodo de tiempo, se produjeron apenas 5. Es decir, que se triplicaron la cantidad de hechos de estas características. Hay una realidad. En Tucumán pareciera que el pacto social que planteó Rousseau en la época de la Revolución Francesa se rompió. ¿Qué es el pacto social? Es un pacto en que la sociedad le da, deja de lado algunos derechos hacia favor del Estado, para que lo proteja en este caso. Bueno, evidentemente eso no está sucediendo, y volvemos a la gente ha decidido protegerse a sí misma. Evidentemente no está funcionando, no está cumpliendo el rol del Estado. Exacto, un camino que nos lleva indefectiblemente a la ley de la selva. Es muy grave lo que vos decís, ¿no? Lo que vos estás planteando, porque estamos hablando de una sociedad donde todo vale ya, ¿no? Porque ante la ausencia del Estado, por lo menos en lo que se refiere a brindarle y a garantizarle seguridad al ciudadano, el ciudadano se arma y busca defenderse a sí mismo, y aquí ya es una lucha de todos contra todos, ¿no? Exactamente, y ojo, ¿no? También hay que hacer una aclaración. El abandono del Estado no solo es en cuestiones de seguridad. Acá hay varios problemas que están aflorando y que lamentablemente por la falta de un buen diagnóstico no se está actuando. Y uno de esos problemas es justamente que alimentan la inseguridad, como es el tema de las adicciones, ¿no? Ya está claro que por lo menos 5 de los hechos de los homicidios que se produjeron ayer, por lo menos en 5 hay 2 factores comunes, dos denominadores comunes: el consumo excesivo de alcohol y el consumo de drogas. Y eso el Estado no se está encargando, o lo que está haciendo es demasiado poco
para tratar de revertir esta Y situación. Gustavo, te iba a consultar, ¿no? Al margen de todos estos puntos que vos nos estás detallando, todos importantísimos, ya no hay zonas por ahí más conflictivas que otras. Esto parece, o por lo que veíamos de este fin de semana en concreto, que se está como de alguna manera generalizando, ¿no? En distintos puntos de la provincia. Exactamente. Bueno, ese es uno de los datos que generó sorpresa entre los investigadores y los especialistas en la materia, ¿no? Hubo 6 casos y solo 2 se produjeron en una misma zona, que es la de Alderete. Sí, pero también tenemos en Barrio Victoria, tenemos otro en el Barrio Este 2, tenemos uno en la General Paz al 100, que no es una zona de la periferia. Sí, tenemos otro en la Manuel Pedraza al 500, que tampoco es una zona muy alejada de la capital. Gustavo, tengo una consulta, recién vos nombrabas el del Barrio Este 2. Una de las cuestiones que se discutían ayer era si este crimen del Barrio Este 2 podía tener vinculación con uno que ocurrió unas semanas atrás también en el mismo barrio, ¿no? En el que murió una persona que hacía poco tiempo había salido del penal de Villa Urquiza. Exactamente, se llamaba, en ese momento fue entre, no recuerdo bien, fue entre el 6 o el 7 de agosto pasado, en el que un chico joven que le decían Balín, cayó desde un balcón después de haber sido alcanzado por una piedra que le arrojó otro grupo de jóvenes. Bueno, la víctima del homicidio de ayer es tío de uno de los detenidos por ese caso. Hasta aquí no hay ningún indicio de que es la muerte de Cuichi, ahora recuerdo el apodo de Cuichi González, tenga que ver con ese hecho. Sí se cree que esta víctima habría cometido un robo y que la víctima de ese robo lo atacó, hizo justicia por mano propia. Gustavo, te hago otra consulta. El año pasado, recuerdo que cuando se empezó a producir la escalada del dólar, el mismo gobierno se encargó de abrir el paraguas y anunciar que se venían tiempos muy violentos porque iba a aumentar el valor de la droga en el mercado, porque obviamente había una devaluación del peso argentino. Nosotros venimos de un par de semanas de muchos movimientos cambiarios y nos encontramos con un recrudecimiento tremendo de la violencia. ¿Es una situación similar a la que vimos el año pasado o no? Sí, pero primero me gustaría aclararte una cosita. En realidad el gobierno ni nacional ni provincial abrieron el paraguas, fueron los especialistas en materia de adicción y los de lucha contra el narcotráfico que dijeron, cuidado que se puede producir una escalada de violencia porque el valor de la droga se incrementó considerablemente. Y sí, José, es una de las situaciones que se está evaluando en estos momentos, si tiene que ver con escalada de violencia. Los mismos especialistas que hacían esa advertencia lo habían dicho en fines de agosto, primeros días de septiembre del 2018, después de la devaluación que se había producido en esos días. Gustavo, y te iba a consultar otra cosa que está vinculado a esto también, ¿no? Porque uno trata de encontrar explicaciones por ahí, decir, bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué? ¿No? Y recién cuando también leyendo el informe de la Gaceta, uno de los factores decían, y por ahí lo mencionamos, es raro pensar, pero es así, el factor climático, ¿no? El hecho de que hayan subido las temperaturas, quizá tengamos que profundizarlo más este tema, ¿no? Pero, ¿qué nos puedes decir con respecto a eso? Que es algo que también por ahí los especialistas lo aclaran cuando se ven este tipo de cifras vinculadas a la violencia. Bueno, básicamente esa es una teoría que se viene manejando desde hace mucho tiempo, que para la gente suena, hablemos vulgarmente, como un verso, pero tiene mucho de lógico. A ver, cuando las noches son más agradables, o sea, las condiciones climáticas no son tan extremas, se producen, hay más gente en la calle, la gente sale más a la calle, por lo que hay mayor cantidad de víctimas potenciales
a sufrir algún tipo de delito, de algún delito, y también se incrementa considerablemente el consumo de alcohol y de drogas. Por ese mismo motivo, los países donde las temperaturas son extremas, hay menos homicidios. Claro. Gustavo, por último, ¿vos crees que el gobierno por ahí minimiza este tipo de situaciones por el hecho de que se tratan de ajustes de cuenta, que se trata de muertes en peleas, porque hay adicciones, porque hay alcohol en el medio? A ver, lo que pasa es que esto me gustaría aclararlo, esto no es solo una cuestión del gobierno tucumano, sino una cuestión que se repite a lo largo y ancho del país. En primer lugar, no hay estudios serios, no hay especialistas que de alguna manera lleguen a establecer o elaborar informes estadísticos claros para tratar de realizar un mejor diagnóstico para luchar contra la inseguridad o con otro cualquier móvil. Por ejemplo, para las autoridades del país y de la provincia, el hecho de que una persona decida hacer justicia por mano propia no es un hecho que está vinculado a la inseguridad, cuando en realidad sí lo es, porque esta persona responde ante un robo, ¿sí? Entonces, tampoco están, digamos, que calificados o visibilizadas algunos hechos. Por ejemplo, las muertes que se producen entre grupos narcos o entre organizaciones de narcomenudeo son consideradas conflictos intravecinales o ajuste de cuentas, cuando en realidad sabemos que no es así. Digamos, si tenemos un enfrentamiento armado en San Cayetano, por dar un ejemplo, y por lo que sucedió hace muy poco tiempo ahí, entre dos grupos que están sospechados de vender, de dirigir dos redes de narcomenudeo, y que se están disputando un territorio para la venta de drogas, no puede ser considerado como un conflicto intravecinal, sino con un conflicto entre grupos obviamente. Gustavo, muchísimas gracias por este panorama, por esta interpretación de estos hechos que nos impactaron tanto ayer. Bueno, muchísimas gracias. Que andes muy bien. Chao, hasta luego. Un saludo. Bueno, ahí estaba, ¿no? Dato para refrescar un poco esta conversación con Gustavo, ¿no? De los 6 homicidios registrados este fin de semana, 3 de ellos, o al menos 3 de ellos, han sido casos de justicia por manos propias. Son 20 los que se van registrando hasta este momento, hasta esta época del año. Y en comparación, más que el año pasado, ¿no? Claro, con el año pasado se habían registrado 5, o sea, incrementaron estas cifras. Hay que ver qué hay detrás de todo esto, ¿no? Sería bueno analizarlo también, ya lo vamos a prever, ¿eh?